Un saludo afectuoso, cordial y sincero a todos. Bienvenidos a esta nueva clase del curso de iniciación sobre amor y sexualidad. Una clase en la que nos jugamos mucho, como iremos viendo, que es también un poco más difícil que las anteriores y les exigirá un mayor esfuerzo, pero que nos hará avanzar bastante en el conocimiento profundo de la sexualidad. Para mí también es un reto y no pequeño. Sin embargo, después de considerarlo con detenimiento, me ha parecido que vale la pena desarrollarla. Ya me dirán, cuando hayan reflexionado sobre ella, si valía o no la pena. La sexualidad en sus líneas básicas. En las sesiones precedentes vimos que la sexualidad queda enmarcada mediante dos afirmaciones fuertes. En primer lugar, es una participación en el amor y en el poder creador de Dios. En segundo término, compone un medio maravilloso para despertar, desarrollar, consolidar, hacer fecundo y un gran etcétera que ya conocemos, el amor entre un varón y una mujer, considerados precisamente en cuanto tales, en cuanto varón y en cuanto mujer. Vimos también que, al reflexionar a fondo sobre estas dos verdades, importaba mucho descubrir la relación que existe entre ellas. Saber que la sexualidad puede ser una participación en el infinito amor de Dios precisamente porque es capaz de establecer una prodigiosa relación de amor entre varón y mujer. Pero no sé si cayeron en la cuenta de que en ningún momento expliqué por qué y cómo la sexualidad facilita y hace posible esa relación de amor. Lo afirmé, lo repetí incluso más de una vez, pero no lo expliqué. Ese es justo el objetivo de las próximas clases, de esta y de las que siguen. Y por eso su título genérico y global sería La sexualidad al servicio del amor. En esas clases intentaré mostrar en qué sentido y desde qué punto de vista el varón y la mujer, al poner en juego su condición sexuada, pueden establecer entre sí y en torno suyo un ámbito de amor que está llamado a crecer, a desarrollarse, a ser fecundo, a todo lo que he repetido en más de una ocasión en las clases anteriores y en lo que llevamos de esta. La esencia del amor, querer y más. El punto de partida es una vez más la descripción aristotélica del amor. Amar es querer el bien para otro. Sabemos ya que el núcleo del amor, lo que también suelo llamar su columna vertebral, está constituido por el acto más específico de la voluntad, por el querer, por esa decidida decisión que corresponde primaria y propiamente a la voluntad, como su acto más propio, según acabo de recordar. Una determinación que en el matrimonio lleva a dedicarse en cuerpo y alma a ayudar a que el propio cónyuge se desarrolle en cuanto persona y como consecuencia sea feliz. También quedó apuntado algo especialmente importante para seguir ahora avanzando. Cuando nos referimos al amor humano en cuanto tal, es decir, precisamente en cuanto humano y por eso mismo limitado, es imprescindible tener presente que en el hombre la voluntad y su acto más propio, el querer, no bastan. A diferencia de Dios, que cuando quiere algo con su simple querer, hace que esa realidad cobre vida, que exista con aquellas características que Él decide, para nosotros, los seres humanos, el querer resulta a todas luces insuficiente. Empleando la frase tan habitual, pero dándole la vuelta, hay que decir que para los hombres querer no es poder. Entre nosotros, los seres humanos, para ser efectivo, el querer no solo tiene que mantenerse en el tiempo, cosa que no siempre es sencilla. La perseverancia y la paciencia son dos de las virtudes que menos se llevan en el mundo de hoy, todo lo queremos ya, sino que tiene que proseguirse, tiene que continuarse en otras facultades o potencias y en sus actos respectivos hasta alcanzar en cierto modo a toda la persona. Amamos con todo lo que somos, estudiamos en una clase anterior. Visto desde el extremo opuesto,
que de momento podría resultar más claro, para querer real y eficazmente no basta el acto interno de la voluntad, aunque sea muy radical, decidido, estable y permanente en el tiempo. Ese querer necesita generar e introducirse y como encarnarse en otros actos, entre los que se incluye un buen número de actos externos, de actos físicos o corporales. Y en particular en el contexto en que ahora nos movemos, tendrá que encarnarse y tomar vida en los actos propios de las relaciones íntimas y en todos aquellos que manifiestan el amor entre un varón y una mujer precisamente como tales, como personas sexuadas, masculina y femenina. El querer incompleto. En el fondo todos tenemos experiencia de lo que estoy diciendo. Ninguno se considera amado solo por el hecho de que otro afirme que lo quiere, aunque advierta que esa afirmación es sincera, si ese amor no se concreta en actos de servicio o en gestos y en detalles de cariño. Un amor así claramente no basta, al menos necesita madurar. De manera similar, tenemos la impresión de no querer lo bastante a alguien o no lo bastante bien, cuando esa persona nos resulta simpática, por ejemplo, pero no estamos dispuestos a darle parte de nuestro tiempo, a echarle una mano cuando le hace falta, a tener gestos en los que se encarne realmente y cobre vida nuestro amor. La voluntad necesita expresarse, manifestarse, encarnarse y por encima de todo. Esta es la idea que hoy querría transmitirles con fuerza y sobre la que haré pivotar el resto de la exposición y parte de la de las próximas clases. La voluntad humana, el querer, necesita completarse. El acto humano de querer no es completo por sí mismo. Por tanto, no se trata solo de manifestarse externamente, de expresarse hacia el exterior, como a menudo se afirma, sino de completarse. Porque tal y como está en la voluntad, sin más, el querer humano, por muy decidido que se presente, es siempre incompleto, insuficiente, ineficaz. Lo iremos viendo a lo largo de esta y de las clases sucesivas, pero puedo adelantar ya que los actos exteriores que la voluntad impera fuera de ella completan el acto interno de la voluntad e influyen a su vez en él. Tenemos experiencia de que es así, basta con que lo pensemos un poco. Por ejemplo, cuando estamos tristes y cantamos para ayudarnos a superar esa tristeza, ese canturreo que inicialmente no nos suele apetecer, si lo mantenemos durante un rato, con frecuencia retorna a nosotros y nos genera una alegría interior derivada precisamente del acto externo de cantar. La voluntad se ha prolongado en un acto que la completa, vuelve a ella y la reconforta. Se ha dicho esto no como prueba, sino solo a modo de indicio que quizás nos permita transitar más fácilmente por la vía que hemos de recorrer en la clase de hoy y en las siguientes. Los tres complementos de la voluntad. En concreto, el querer necesita completarse o proseguirse en tres tipos de manifestaciones. Primero, los afectos oportunos. La ternura, la empatía, el sintonizar con los demás, sentir alegría con quien se alegra, tristeza con quien está triste. Los gestos, como la sonrisa o la mirada comprensiva, o la mano puesta amablemente en el hombro, a través de los cuales manifiesto el amor y los sentimientos. Y los actos, con los que confecciono o doy vida a los detalles, a través de los cuales el amor interior queda claro y con los que a menudo construyo el bien que pretendo procurar a las personas a las que amo. Compro el regalo, o escribo la carta, o cocino el postre con el que quiero hoy festejar la fiesta. Algo similar sucede con el conocimiento y también de ello tenemos experiencia. Solo decimos que conocemos de veras algo cuando al menos hasta cierto punto lo comprendemos, cuando somos capaces de captar con la inteligencia lo que es y por qué es así y no de otro modo.
La inteligencia es la facultad clave del conocimiento humano, la más alta, pero tampoco se basta a sí misma. Como hemos oído tantas veces y tantas veces hemos experimentado, el conocimiento humano comienza siempre por los sentidos externos, la vista, el oído, el gusto, etc., y se alimenta de ellos. Y necesita también de la memoria, la imaginación y los demás sentidos internos. Resumiendo, la voluntad es la facultad más alta en los dominios del querer, pero no se basta a sí misma, y tampoco la inteligencia puede conocer sin apoyarse en la sensibilidad externa e interna. En los dos casos lo superior no es suficiente, sino que, sin dejar de ser lo superior, necesita de lo inferior, que es de manera análoga lo que ocurre también con el alma y el cuerpo, como ahora apuntaré, aunque no pueda tratarlo con detalle. El cuerpo completa la persona humana. Incluso aunque no comprendamos del todo lo que eso significa y todo lo que lleva consigo, sabemos que el alma humana es espiritual, que es lo más alto y noble que tenemos. Y sin embargo, igual que el querer y el entender que de ese alma derivan, no es suficiente por sí misma. El alma no podría empezar a existir, ni puede poner por obra los actos que le son propios sin el auxilio del cuerpo. De nuevo, lo superior, sin dejar de serlo, necesita de lo inferior. Por eso tiene sentido que, si todos nosotros nos encontramos en el cielo, y Dios quiera que eso ocurra, nos encontremos también con nuestro cuerpo. Porque la persona humana solo está completa cuando tiene cuerpo. En contra de lo que a veces pensamos, sin profundizar mucho, el cuerpo no es una rémora, no es un obstáculo. El ángel tiene una naturaleza superior y no necesita cuerpo. Pero para el alma humana, el cuerpo es un complemento imprescindible. Sin él, como acabo de recordar, no puede empezar a existir ni realizar sus operaciones más propias, el conocimiento y el amor. A su vez, el alma eleva al cuerpo a su propio nivel, al rango de lo estrictamente humano, de lo personal. Gracias al alma, el cuerpo de cualquier varón o mujer, desde el mismo momento en que es concebido y ya para toda la vida, es un cuerpo humano, un cuerpo personal, que reclama el respeto exquisito, más bien reverencia o veneración y amor, que se debe a cualquier persona. Cuerpo humano y cuerpo animal. Por eso, para entender con cierta hondura cómo y por qué la sexualidad, también en sus dimensiones corpóreas, interviene tan poderosamente en el amor entre un varón y una mujer, sería conveniente estudiar la relación entre el cuerpo y el alma humanos. Si no me equivoco, para hacerlo con mediano rigor habría que acudir a la metafísica y traer a colación lo que, siguiendo a Tomás de Aquino, podemos llamar el acto personal de ser, que es el que acaba de explicar la relación entre el alma y el cuerpo y entre sus respectivos actos o acciones. Tal vez al final del curso, si disponemos de tiempo y ustedes de ganas, vuelva a referirme a ello. De momento intentaré abordar la cuestión de manera más directa y más intuitiva y espero que sea suficiente para entender mejor lo que es la sexualidad. La pregunta a la que debemos responder podría formularse así: ¿cómo es posible que un cuerpo, que en buena medida es similar al de los animales, forme parte de acciones tan elevadas como son el conocimiento intelectual y el amor? Y no solo que intervenga en ellas, sino que en cierto modo las complete, llevando a cabo, dirigido por ellas, lo que ni la inteligencia ni la voluntad son capaces de hacer por sí solas. Y además que se trate, en algunos casos, de acciones tan portentosas que hacen que el varón y la mujer se configuren a imagen y semejanza del mismo Dios. ¿Cómo es posible esa prodigiosa intervención del cuerpo? No está por encima de sus capacidades, porque efectivamente, enfocando la cuestión desde el extremo contrario, el cuerpo tiene mucho en común con el de los animales. El cuerpo humano es en sí mismo, y como es obvio, un cuerpo, perdonen la tautología, es material, físico y en muchos aspectos similar
al de ciertos animales, tiene huesos, músculos, tendones, venas, arterias y multitud de órganos bastante parecidos, sobre todo, a los de los mamíferos. No obstante, sabemos que es un cuerpo humano, en el sentido más noble y fuerte de este adjetivo, un cuerpo dotado de toda la grandeza y dignidad de la persona, lo repito, y por eso mismo capaz de servir de medio para el conocimiento intelectual que propiamente lleva a cabo la inteligencia. Y acto también para el amor, que tiene su sede primordial en la voluntad, en el acto de querer, como estamos viendo. En este sentido, si prestamos atención, no es difícil comprobar que la inteligencia penetra nuestra sensibilidad y le confiere parte de su propia capacidad, de modo que con nuestros sentidos podemos, por ejemplo, y el ejemplo creo que es de los más claros, percibir la belleza, algo que un animal jamás apreciará. De manera análoga, la voluntad eleva también a la sensibilidad y a la afectividad, a los gestos y a los actos que ella misma impera y que pueden convertirse entonces en gestos y actos de amor personal. Y el cuerpo en general, también en su estructura y en su disposición externa, es elevado por el alma al plano de lo propiamente humano, con manifestaciones como la cabeza y el tronco erguidos y la mirada al frente y abierta a todo el horizonte, en las que se refleja el afán universal de saber, o las manos, ni garras, ni pezuñas, ni cascos, capaces de maniobrar de mil maneras diversísimas, guiadas por la inteligencia, o de acariciar tiernamente, manifestando el amor. Siendo en cierto modo animal, el cuerpo humano posee toda la prestancia y la capacidad de lo humano. La Venus de Botticelli. Pueden contemplar en pantalla la Venus de Botticelli, en la que resplandece de una manera asombrosa la belleza del cuerpo propiamente humano, cuya manifestación más clara está en el rostro y dentro del rostro en la mirada. Desde el punto de vista físico-biológico, y sobre todo si consideramos cada uno de los órganos por separado, ese cuerpo es similar, análogo al de los animales. Pero realmente, así lo experimentamos, es un cuerpo humano capaz de manifestar amor, inteligencia, comprensión, ternura y un largo etcétera. Ese cuerpo es humano en el sentido más hondo de la expresión. No se trata, por tanto, del cuerpo que un varón o una mujer simplemente tienen, como podían tener un vestido o un instrumento, un martillo o un móvil, que permanecen siempre fuera de ese varón o esa mujer. Los seres humanos no tenemos un cuerpo a modo de instrumento externo, sino que el cuerpo es un principio constitutivo de la persona humana, sin el que la persona está incompleta y por tanto es un cuerpo en sí mismo personal. Como ya he apuntado, el cuerpo del hombre, sin dejar de ser parecido, muy parecido al de algunos animales, es elevado a un rango mucho más alto que lo configura de un modo diverso y, como también he sugerido, le permite realizar operaciones que ningún animal podrá nunca llevar a cabo. En resumen, estamos ante una realidad del cuerpo que desde el punto de vista físico-orgánico es la misma o muy similar a la de los animales y que sin embargo es simultánea y más honda y radicalmente humana, personal, situada muy por encima de cualquier animal. No hay aquí una contradicción. Si es humano, ¿por qué afirmo que físicamente es como el de los animales? Y si por el contrario es animal, ¿en qué sentido puedo sostener que es personal, que es humano? ¿Qué es exactamente lo que sucede? Intentaré responder con un par de ejemplos en los que se da algo parecido y que por eso nos servirán de ayuda para comprender mejor lo que ocurre en cada uno de nosotros, en el hombre. En concreto, como vengo diciendo, se trata de mostrar que el hombre no solo puede, sino que debe. Y no solo debe, sino que puede efectivamente, que posee la capacidad de amar con el cuerpo y de una manera muy clara y muy específica en el trato íntimo con el propio esposo o la propia esposa. La piedad de Miguel Ángel.
Decía que iba a poner un par de ejemplos. El primero, un bloque de mármol como este o este otro que figuran en la lámina. Son bloques muy similares entre sí, tienen una constitución físico-química análoga en los dos casos y de por sí no son más que un bloque de piedra como muchísimos otros. Y sin embargo, fíjense ustedes lo que puede convertirse uno de ellos cuando esa misma piedra, sin dejar de serlo, si la piedra desapareciera no se podría tallar la estatua, cuando ese bloque de mármol es asumido por una inspiración artística. En este caso estamos ante Miguel Ángel y el bloque en el que él cinceló la piedad. Una mole de piedra que sin dejar de ser lo que es mármol, y un mármol desde el punto de vista físico-químico igual que otros muchos bloques de la misma cantera que no fueron tallados por ningún artista, un bloque de mármol transformado en una manifestación maravillosa del arte humano que representa nada más y nada menos que a la propia Madre de Dios y al propio Jesucristo y nos hace sentir su presencia. Fíjense que el mármol no ha dejado en absoluto de ser mármol, insisto pidiéndoles al mismo tiempo perdón en que si el mármol desapareciera o perdiera sus propiedades no habría modos de tallarlo, ni de hacer en él y de él estatua alguna. No deja entonces de ser mármol, pero la inspiración artística, encarnada en este caso gracias a Miguel Ángel, ha logrado tallar, introducir en la materia del mármol una nueva forma que lo transforma en una realidad muy superior a lo que es el mármol bruto, pero sin dejar de ser mármol, como ya he repetido. Y lo repito de nuevo porque es importante tener en cuenta los dos aspectos. El mármol es ahora una obra de arte, pero el mármol de esa obra de arte no ha dejado de ser mármol, un mármol exactamente igual, desde el punto de vista físico-químico, que el de otros bloques de la misma cantera que no fueron tallados. No hace falta que recuerde que algo análogo sucede con el cuerpo humano. Los elementos de la lengua castellana. Otro ejemplo, en parte más sencillo, en parte más complejo, pero pienso que más ilustrativo todavía que el anterior y muy estrechamente relacionado por su temática con las tesis fundamentales de nuestra asignatura. Lo que pueden ver en pantalla son palabras castellanas, alguna, así, buscándote, de, dentro, dolor, es, ese, y unas cuantas más. Todas ellas son simples palabras castellanas con las que la mayoría de nosotros formamos frases elementales. Lo que quiero es que venga, lo que quiero es que vayas. Construimos frases con sentido pero bastante comunes. Normalmente muy sencillas, muy cotidianas, muy llanas. No tienen más valor que bastantes otras que también pueden crearse con ciertas palabras que a su vez podrían descomponerse en sílabas y en letras, la E, la A, la L, la V. Ni las letras ni las sílabas desaparecen en las frases con sentidos que formamos ni modifican su propia configuración. Pero en estos enunciados, en los habituales, gozan ya de un valor superior al que poseen aisladas por sí mismas. No es poco, pero de ordinario tampoco se trata de algo fuera de lo común. Nos estamos moviendo en el ámbito lingüístico de lo normal, de lo que podemos hacer todos los que conocemos la lengua castellana, de manera parecida como todos podemos utilizar un trozo de mármol sin tallar como pisapapeles, por poner un ejemplo sencillo. La voz a ti de vida, Pedro Salinas. Sin embargo, esas mismas letras, sílabas y palabras, junto a algunas otras que no he copiado para no alargarme, se elevan a un plano radicalmente distinto, mucho más elevado, análogo al de la piedad de Miguel Ángel, cuando las toma en su mente y en su pluma un gran poeta y construye con ellas un poema del estilo del que les voy a leer ahora, que ya cité en otra de estas clases y que en mi opinión es uno de los más bellos de la poesía española del siglo XX. Con las palabras que he traído antes a colación, insisto, y con algunas más, porque no tenía sentido extraer y presentar todas, Pedro Salinas, en La voz a ti de vida, escribe algo que ya conocemos. Perdóname
por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Ese que no te viste y que yo veo, nadador por tu fondo, preciosísimo. Y cogerlo y tenerlo yo en alto como tiene el árbol la luz última que le ha encontrado al sol. Y entonces tú, en su busca, vendrías a lo alto. Para llegar a él, subida sobre ti como te quiero, tocando ya tan solo a tu pasado con las puntas rosadas de tus pies, en tensión todo el cuerpo, ya ascendiendo de ti a ti misma. Y concluye el poema con los dos últimos versos que son grandiosos, y que a mi amor entonces le conteste la nueva criatura que tú eras. Es una maravilla, porque Salinas, sin más artificio que la expresión directa de lo que afirma, da vida a una de las tesis capitales de nuestro curso. Hace ver que su amada, en cierto sentido, era ya, desde el mismo momento en que fue concebida, esa criatura que al mismo tiempo, gracias al amor que él le otorga y como correspondencia a ese amor, va creciendo y desarrollándose hasta alcanzar la plenitud que de algún modo ya era, porque estaba precontenida en su ser desde el mismo instante de la concepción. Igual que nuestra plenitud final está en cierto modo precontenida en nuestro ser, pero Dios cuenta con el amor humano para desarrollar, en particular entre los cónyuges, que es el contexto en el que nos estamos moviendo, para desarrollar en ellos su propia personalidad y para ayudarles, gracias al amor del propio cónyuge, a alcanzar la plenitud y con ella la felicidad. El poder de la inspiración. Fíjense que se trata de palabras muy normales. Ninguna de ellas tomadas aisladamente es una palabra rebuscada. Perdóname es algo que podemos y debemos decir varias veces al día. Así, por ir buscando torpemente dentro de ti, son palabras o expresiones normales, son palabras como las demás. No hay ni una sola que sea una palabra por sí misma, un tanto superior a las restantes y a la media, por decirlo así, de la lengua castellana. Sin embargo, asumidas en la inspiración poética de Pedro Salinas y compuestas y dispuestas según un orden establecido, que responde precisamente a esa inspiración, se elevan a un nivel tan alto que consiguen transmitir intuitivamente, como sin esfuerzo, verdades profundísimas con las que también nosotros estamos lidiando en estas clases. Entre otras, lo repito adrede, que la plenitud del ser humano, que está de algún modo ya dada por Dios en el momento de la concepción, se encuentra también llamada a desarrollarse gracias al amor de las personas que nos quieren. Es algo que no puedo seguir comentando y que en cierto modo vimos ya al tratar del amor, pero sí quería hacerles ver cómo la inspiración, que introduce en esas palabras un particular orden, una particular estructura, las une entre sí y hace que compongan un todo que en cierto modo está vivo y con una vida grandiosa, que hace vibrar las fibras más íntimas de lo mejor de nuestra propia vida. Hay una vida muy, muy particular y muy excelsa que está transmitiéndose a través de cada una de las palabras y llega a todas y a todas las reúne en una unidad muy superior que es precisamente el poema. Esa nueva vida está dada por la inspiración. Es la inspiración la que saca las palabras del ámbito en el que normalmente se sitúan, el de todos nosotros, cuando mantenemos una conversación normal, y las coloca en otro nivel muchísimo más elevado, como la inspiración de Miguel Ángel trasladó un bloque de mármol, por decirlo así, al firmamento de las obras de arte más sublimes. En los dos casos suele hablarse de creación, precisamente porque lo que se consigue excede todo lo que de ordinario puede lograrse con el material del que se ha partido. En cierto modo no se encuentra en él, excepto para quienes son capaces de crear artísticamente. Esas obras implican por eso una novedad, en cierto modo absoluta, y cierto ímpetu y poder creador.
Pues algo similar, como ya habrán supuesto, es lo que realiza el alma humana con los componentes físicos que también en cuanto tales forman parte de los animales. A esos mismos elementos el alma humana los eleva a la condición sublime de cuerpo humano, de cuerpo personal. Algo que también admite una explicación propiamente filosófica y metafísica, como ya les anuncié, pero que claramente excedería los límites en los que debemos movernos en este curso. Relaciones entre el alma y el cuerpo humanos. Me limitaré tan solo, para los que tengan mayor interés, quizás cierta preparación filosófica, a recordar la magistral afirmación con la que Tomás de Aquino resume todo lo que yo he intentado explicarles y muchísimo más. Una verdad que probablemente ustedes puedan ya intuir a la luz de las explicaciones y de los ejemplos que les he proporcionado, pero cuya comprensión profunda exigiría tal vez largos años de estudio y reflexión. A mí me los han exigido y no sé si acabo de comprenderla del todo. Santo Tomás dice en primer lugar que cuando se trata del ser humano, en concreto en el momento de la concepción, el alma recibe el ser en sí misma. Y añade a continuación que el cuerpo es atraído, es elevado al nivel en el que está el alma y en el que se encuentra, por tanto, el ser de toda la persona humana. El cuerpo es atraído a la altura en que se encuentra el alma y por eso, siendo el que es, similar al de los animales, se convierte, sin embargo, en el mismo momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, se convierte en un cuerpo personal y humano, capaz por eso, cuando se desarrolle, de conocer intelectualmente y de amar, como fruto del acto voluntario que se continúa precisamente a través del cuerpo, justo porque el mismo ser de ese cuerpo lo es simultáneamente del alma y del cuerpo. Como les decía, desentrañar toda la riqueza que contienen estas afirmaciones y más en particular el contenido y la función que desempeña el acto personal de ser es una tarea que aquí y ahora no debo plantear. Resumo entonces, apoyándome en los ejemplos que he mencionado: acto personal de ser, alma y cuerpo. Lo que realiza la expiración es algo análogo, similar y al mismo tiempo desemejante a lo que hace el alma espiritual con respecto al organismo corpóreo y a la materia que asume y que eleva al nivel de lo propiamente humano, de lo personal. El alma humano, por tanto, podría compararse con la inspiración, creación que eleva, que transforma y lleva a un nivel superior una materia en cierto modo preexistente. El gran artista, en este caso, y como es obvio, es Dios, que crea el alma humana de la nada en y para el cuerpo concreto al que informa y da vida. Ese cuerpo, en sí y por sí bastante semejante al de otros mamíferos, gracias a la acción divina creadora y al alma que resulta directamente de esa creación creadora y que lo informa, y que podrían compararse con la inspiración artística, el cuerpo, gracias a ese alma, posee una configuración muy superior a la de cualquier otra realidad física y es capaz de hacer cosas, de realizar acciones que el animal de ningún modo podrá realizar, por lo que lo superan amplísimamente. Se sitúan a una distancia infinitamente infinita por encima de él, como diría Pascual. Ese cuerpo, concretando un poco más en la dirección que ahora nos interesa, es capaz de decirnos, con sus actos y también con la palabra, cosas que solo pueden decir las personas. Entre otras, ese cuerpo puede expresar y encarnar y transmitir el amor, que es lo que pretendía hacer ver, como todos quizás recuerden. Y con eso entraríamos en el gran tema del lenguaje del cuerpo, que no debo ya tratar hoy, y es el que corresponde a la siguiente clase. Despedida. Me atrevo a sugerirles que vean este vídeo más de una vez si lo consideran necesario, hasta que capten, al menos en sus líneas generales, lo que he procurado comunicarles en él. Les servirá de ayuda para las clases que siguen y sobre todo
para entender y vivir mejor la sexualidad, que es de lo que en última instancia se trata. Un fuerte abrazo y si no los he desanimado más de lo debido, nos vemos en la próxima clase, de nuevo más sencilla que la de hoy. Muchísimas gracias pues y espero que hasta muy pronto.